¿Cuál es esa forma en la que nosotros podemos autocontrolarnos en el trading para ya por fin dejar de perder dinero? Pues bien, en este video y como psicólogo te voy a ayudar a entender todo lo que necesitas saber sobre el autocontrol en el trading y cómo por fin puedes encontrar la manera de gestionar tus emociones y tus comportamientos para llegar a la tan anhelada rentabilidad. Lo que vas a ver a continuación es un resumen muy concreto que hice de una clase que di hace unos días en un directo de YouTube con respecto al tema del autocontrol en el trading. Así que si el video de hoy te aporta valor, no dudes en suscribirte al canal y sin más preámbulos, iniciemos de una vez con el video. La clase del día de hoy, mis queridos traders, ¿qué es el autocontrol en el trading? Esta es una pregunta muy importante. Es algo que normalmente nos pasa a nosotros los traders, que tenemos estas emociones que nos están llegando con mucha fuerza en algunos momentos y que no sabemos cómo controlar. Estas emociones se nos salen de control y resultamos haciendo cosas que no debemos hacer. Entonces, el autocontrol es esta habilidad que nosotros no la traemos incluida dentro de nuestra psique, dentro de nuestra estructura psicológica, sino que tenemos que ir entrenando. Es una habilidad que se entrena. Y puntualmente el autocontrol es esta habilidad de manejar las emociones, pero no desde un sentido que no lleguemos al punto de no sentir nada, de que yo pueda decir, bueno, no voy a sentir miedo, me lo propongo y no siento nada de miedo. No, no es eso, sino que el autocontrol es esta habilidad de tener una emoción, ser consciente de que estoy teniendo dicha emoción. Por ejemplo, el miedo, yo siento miedo, soy consciente que tengo miedo y lo que hace el autocontrol es que yo no permita que esa emoción haga que yo ejecute acciones que no debo realizar. Eso es básicamente el autocontrol. Entonces, si lo aplicamos en el trading, podemos decir que el autocontrol es la capacidad de seguir tu plan, aunque tus emociones quieran otra cosa. Es importante y lo recalco mucho, las emociones es muy poco probable que logremos bajarlas a nivel cero. Las emociones existen en nuestra mente, en nuestra estructura mental por un tema evolutivo. Las emociones nos han ayudado a través de la historia, a través de la evolución para protegernos de los peligros. Entonces es como yo querer que de un día para otro ya no tener más, qué sé yo, el hígado. Entonces es algo así, las emociones es algo que hacen parte totalmente de nuestra mente y por más que nosotros queramos, no vamos a poder eliminarlas 100% durante la operativa. Lo que sí podemos hacer es controlar las emociones para que éstas no nos lleven a cometer errores en la operativa. Eso sí es lo que podemos hacer. Entonces, como dice acá la diapositiva, consiste en controlar tus impulsos, no en eliminar tus emociones. Y la última frase, muy interesante, que es la idea clave: el autocontrol no consiste en dejar de sentir emociones, sino en evitar que ellas decidan por ti. Eso es básicamente el autocontrol. Ahora, esto es bien interesante y estoy casi seguro que nadie sabe esta información y son los tipos de autocontrol. Tenemos tres tipos de autocontrol. Uno es en la atención, el siguiente sería autocontrol en las emociones y el otro sería autocontrol en las conductas. En la atención, el autocontrol lo podemos ver cuando nosotros por naturaleza pues tenemos nuestros 5 sentidos y a cada uno de estos 5 sentidos le está llegando información en todo momento. Podría ser el único momento en el que no reciben estímulos es cuando dormimos, mientras que estemos despiertos. Los ojos están viendo, los oídos pues están escuchando los ruidos que hay en nuestro alrededor, nuestra piel está sintiendo, si estamos comiendo algo estamos degustando. Todos esos son estímulos que le llegan a nuestra mente, pero el autocontrol en la atención es decidir en cuál de todos esos estímulos yo me voy a enfocar. Incluso en los estímulos visuales también tenemos varias cosas. O sea, si hablamos solamente del sentido de la visión,
recibimos muchos estímulos de carácter visual. Entonces yo a través de mi autocontrol tengo que decidir a qué de todos esos estímulos visuales le voy a prestar atención. En el caso del trading, lo que va a pasar es que nosotros vemos el mercado que se mueve, vemos velas que se forman, vemos de pronto que abrí la operación y me pongo a revisar que si el precio, el cuadrito este que se nos forma donde nos va diciendo cuánto ganamos o cuánto vamos perdiendo, yo decido si me pongo a enfocarme en eso. Entonces yo decido en dónde enfocar mi atención y en base a dónde enfoque yo mi atención es que voy a tener ciertos estados mentales como estar ansioso, de pronto tener miedo y todo esto es como esta frase que nos dicen que una cosa es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, o sea, el vaso está a mitad de agua, pero nosotros decidimos en qué nos enfocamos, a qué le damos nuestra atención. Entonces, el autocontrol en la atención es, o más bien, debería de enfocarse en cumplir nuestro plan y ver patrones, por ejemplo, de velas que estén acordes a mi plan y para poder ejecutarlos. Yo no debería de estar enfocándome en otra cosa, sino en que los estímulos que yo esté recibiendo coincidan con el plan que yo tengo antes de establecer la operativa. El autocontrol emocional. Entonces, como lo dice acá, es sentir emociones sin actuar impulsivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestras emociones, es hacer, en psicología le llamamos una introspección, que es mirar hacia adentro, y lo primero que tenemos que aprender es a conocernos en cuanto a la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Entonces yo puedo decir, cuando yo comencé el live y tuve dificultades, estaba estresado y tenía ira, rabia. Entonces miro hacia adentro y reconozco la emoción, pero el autocontrol está en no dejar que, por ejemplo, porque el live no lo pude arrancar rápido y bien como quería, de pronto yo, no sé, qué sé yo, le pegue al computador o dañe algo. Eso es el autocontrol emocional, no permitir que la emoción controle mi actuar. Y el autocontrol conductual es ejecutar únicamente las acciones que dicta tu plan. Entonces, básicamente, lo que nos dice el autocontrol en la parte conductual es que no permitamos que las emociones y todos estos otros estímulos de los que estábamos hablando nos lleven a cometer, para el caso puntual del trading, pues cosas como mover el stop loss si no lo tenemos que mover, y que de pronto lanzarnos a una operación que parecía que sí, pero como que no, entonces yo me le lanzo. Entonces es controlar ese tipo de conductas y eso es básicamente lo que hace el autocontrol conductual. Un trader rentable no controla el mercado, aprende a controlar su atención, sus emociones y su conducta. Ese es nuestro trabajo como traders y tenemos que trabajar bastante en eso. Ya vamos a ir mirando cómo vamos a trabajar para mejorar cada uno de estos tipos de autocontrol. Lo vamos a ver más adelante. Momentos donde más se nos exige el autocontrol. O sea, esto obviamente enfocado al trading. No, digamos, no estamos hablando de cosas de la vida cotidiana, porque pues eso ya es un tema parecido, pero diferente. En el trading, cuando se aparece una oportunidad y sientes miedo de quedarte por fuera, esto es lo comúnmente conocido como el FOMO, y es esa sensación de que vimos, no sé, qué sé yo, por ejemplo, en la ruptura, en las entradas que yo hago por ruptura, pasa mucho que las velas que se forman son rápidas y grandes, entonces como que nos obligan a ejecutar de manera rápida. Entonces, ese tipo de velas como que generan en nosotros como una alerta que dice, bueno, ejecute rápido, 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 porque si no se va a ir. Entonces, tenemos que aprender a controlarnos y no lanzarnos al mercado. Por ejemplo, como ahorita vimos que se nos formó la vela, para los que estamos acá y que vimos la operativa, bueno, un poco antes de esa operativa que se formó una vela roja de ruptura, pero yo no dejé que porque la vela era roja, bonita, que dije que esta hubiera sido una bonita entrada de ruptura, me le lancé sin darme cuenta que mi take profit no iba a quedar con un buen espacio.
Entonces ahí fue imponer la razón, el análisis a la emoción del momento, a esas ganas de lanzármele porque vi una entrada que me pudiera servir. Entonces ese es, por ejemplo, un buen ejemplo de autocontrol. Tenemos que tratar de evitar el FOMO. Y el FOMO lo podemos evitar a través de lo que yo hago en los lives, que no sé si lo han notado, que yo voy diciendo lo que yo quiero que pase para entrar. Lo que hago con eso es decirle a mi mente, si pasa esto, entro y si no pasa, pues no entro. Entonces, eso le pone un panorama claro a mi mente y evita que yo me esté lanzando. Entonces, tenemos que crear estrategias. Cada uno vamos creando nuestras estrategias para evitar, por ejemplo, en este caso, el FOMO. Otro momento donde se nos exige el autocontrol es después de varias pérdidas consecutivas cuando buscas recuperarte rápido. Entonces, cuando perdemos consecutivamente, aquí también interviene el ego. Entonces nos sentimos que el mercado nos está tratando como si fuéramos unos tontos. Entonces queremos venganza, queremos, es como, ay, usted me quitó esto, espéreme y verá que yo le voy a demostrar que yo puedo recuperarlo y fuera de eso tener un poquito más. Entonces lo que va a pasar es que si es que yo voy a tratar de entrar, como que no le voy a prestar tanta atención a la calidad de la entrada, sino que voy a entrar, lo importante es entrar y entrar ojalá con más altos contratos de los que debería para tratar de recuperar eso que perdí de la manera más rápida posible, para demostrarle al mercado que yo no me dejé quitar el dinero de mi cuenta. Entonces, estas son cosas que tenemos. Lo primero, como se los dije hace un momento, tenemos que mirar hacia adentro, reconocer que estamos sintiendo eso, mirar de frente esa emoción y decirle, no, no voy a permitir que esta emoción dirija mi operativa y controlarnos. Suena, yo sé que lo digo como si fuera fácil, pero los que hacemos esto sabemos que es bastante difícil. Pero bueno, ahorita ya al final vamos a dar unos tips, unos truquitos para que manejemos ese tema de la mejor manera. Bueno, otro momento es después de varias ganancias, cuando aparece el exceso de confianza. Muchas personas dicen en libros, también he leído, que es más peligroso el exceso de confianza que el miedo, porque el miedo, y esta es una parte bien importante, el miedo lo que hace es que nos limita a ejecutar. Entonces muchas veces cuando tenemos miedo como que nos congelamos y nos bloqueamos. Mientras tanto, la sobreconfianza lo que hace es que nos impulsa a ser imprudentes, nos impulsa a actuar, el miedo nos limita a actuar y la sobreconfianza nos impulsa a actuar. Entonces, esto puede llegar a ser muy peligroso porque si yo tengo en mi mente la idea errónea que yo soy el super crack del mercado y que yo solamente gano, voy a llegar a un punto en el que voy a lanzarme a entradas que no cumplen con mi plan porque simplemente yo pienso que el mercado se va a mover de cierta manera porque sí, porque soy yo el que está entrando. Entonces puede llegar a ser muy peligroso. También muchas personas comienzan a meter más contratos, más lotaje y digamos que es un acto muy imprudente que puede llegar a que perdamos mucho más de lo que deberíamos perder. Esto también tenemos que aprender a manejarlo porque es una de las grandes causas de que los traders pierdan cuentas. Bueno, otra de los momentos es mientras esperas una entrada válida y surge la impaciencia. El ejemplo de hoy, el mercado estaba súper lateral, la verdad, solo verlo me causaba angustia. Porque cuando el mercado está tendencial, al menos para mi estrategia, yo sé que la entrada no se va a demorar tanto. Cuando está tan lateralizado, digamos que sé estadísticamente que probablemente sea ni siquiera haya operativa. Entonces hay que tener la paciencia para esperar, hay que controlarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que forzar las entradas únicamente va a llevar a que cojamos ese mal hábito y en el largo plazo eso va a hacer que nosotros perdamos. Entonces es muy difícil, al menos para mí, la paciencia de esperar en un mercado como el de hoy es algo muy desafiante, pero el compromiso de querer hacer las cosas bien impulsa a que la conducta que yo haga controle a mis emociones. Eso es bien importante, tener muy claro nuestro compromiso, tener muy claro el por qué queremos hacer esto y eso ayuda bastante a controlar la emoción.
Otro de los momentos es cuando el precio se acerca al stop loss y quiero moverlo. Esto también pasa muchísimo, muchísimo. Y como yo siempre lo digo, el stop loss nunca jamás se tiene que mover, o sea, agrandarlo. No creo en ninguna estrategia, no puedo pues hablar 100% de todas las estrategias porque hay miles, pero no creo que en ninguna estrategia sea buena idea agrandar el stop. O sea, ya cuando yo establecí que el stop quedaba bien en X punto, es una idea pésima, pésima, que yo veo que el precio se me va acercando al stop y yo agrandarlo. O sea, puedo correr con suerte de que sí, efectivamente se vuelva hacia arriba, supongamos que voy en largo y no me saque gracias a que yo corrí el stop, pero puede pasar también que yo agrandé mi pérdida y el precio, pum, me sacó en stop y termino perdiendo más de lo que debería. Este es un hábito supremamente tóxico para el trading y no creo que ninguna estrategia recomienden hacer eso. Entonces, tenemos que controlarnos muy bien en nuestras emociones y nuestro actuar para no hacer este tipo de conductas. Bueno, ya al final voy a dar más, como tips para mejorar todos estos, para mejorar el autocontrol en este tipo de situaciones. Pero bueno, básicamente en estos momentos es donde más tenemos, se nos exige que utilicemos nuestro autocontrol. Y consecuencias de no tener autocontrol. Acá sí es muy resumido. Dos consecuencias generales que encierran a muchas otras más pequeñitas. No tener autocontrol nos lleva constantemente a romper con el plan de trading y nos generan estrés, frustración y pérdida de confianza. La falta de autocontrol, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, nos lleva a cometer muchos errores que normalmente ya están establecidos en el plan de trading que no se deben hacer. Y no debemos agrandar el stop, no debemos lanzarnos a una operación porque pensamos que se nos va a ir. Todas estas cosas deberían de estar contempladas como reglas en nuestro plan de trading y la falta de autocontrol o por ejemplo que pasa mucho la pérdida máxima diaria es un número que nosotros ya tenemos que tener predefinido y no tener autocontrol nos lleva a que nosotros incumplamos por ejemplo esa norma y que nuestras pérdidas lleguen a agrandarse más o incluso nuestras ganancias. Nosotros también tenemos que tener un límite de ganancias diarios y más si estamos en cuenta de fondeo por la regla de consistencia. Entonces, el no tener autocontrol nos va a llevar a estar rompiendo reglas constantemente y si no cumplimos reglas no vamos a tener éxito en el largo plazo en esta profesión. Y también pasa mucho que cuando nosotros estamos en caliente operando, nosotros sabemos qué cosas no debemos hacer. O sea, nuestra mente sabe qué cosas no debe hacer, pero por la emoción del momento y la falta de autocontrol terminamos rompiendo reglas y luego de que creativa ya pasó un tiempito, entonces llega como una especie de guayabo emocional y por eso acá nos dice genera estrés, frustración y pérdida de confianza. Entonces llega a estos pensamientos donde nos autocuestionamos, nos damos mucho látigo y nos decimos, ¿por qué yo hice eso si sabía que no lo tenía que hacer? Es que yo no sirvo para esto, es que yo no sirvo para nada. Ese tipo de pensamientos suelen aparecer y son pensamientos que nos van a debilitar mucho y que muy probablemente van a llevar a que en el largo plazo ya no sigamos haciendo esta actividad. Entonces, ahora ya llegamos a la parte final y es cómo mejorar entonces nuestro autocontrol. Entonces, acá tenemos una lista de tips y yo también voy a ir dando otros conforme me acuerde. La primera sería opera con un riesgo que puedas aceptar emocionalmente. ¿Qué pasa? Que por ejemplo cuando nosotros tenemos una cuenta y sabemos y somos conscientes que estamos arriesgando, vamos a suponer el 10%, el 20%, que sabemos que es un gran pedacito de nuestra cuenta, estar expuestos a una operación que tiene tanto riesgo nos va sí o sí a cargar demasiado emocionalmente. Entonces, de pronto yo estoy muy positivo y pienso que hoy me va a ir bien y veo la entrada muy clara y me parece que todo está espectacular para mi entrada. Entonces yo entro con el 20% de mi cuenta, pero cuando yo veo que el stop loss se me acercó, que el precio se acercó a mi stop loss,
pues yo voy a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque yo sé que si me lo toca voy a perder una gran cantidad de mi cuenta. Entonces, esta situación hace que el autocontrol sea mucho más difícil de llevar. Diferente a si, por ejemplo, yo manejo pues que es muy común, muchas personas dicen el 1% de la cuenta. Entonces, yo sé que si yo pierdo el 1% de mi cuenta, todavía puedo perder 100 veces para que yo llegue a perder totalmente la cuenta y aún más de 100 veces. ¿Por qué? Porque nadie, así como nadie puede ganar 100 veces consecutivas, nadie puede perder 100 veces consecutivas. Entonces, esta regla del 1%, si es que cada uno de ustedes la maneja, lo que hace es que reduce muchísimo el nivel de ansiedad, de miedo, porque sabemos que sí, pues perder nunca va a ser bonito, nunca va a ser chévere, pero lo que sí es que pues no nos va a doler tanto, porque pues ya sabemos que podemos seguir perdiendo, seguir operando muchas más veces y pues vamos a aguantarlo. Entonces démonos cuenta que simplemente por el monto que estamos arriesgando en cada operación, el autocontrol es muchísimo más difícil de llevar cuando estoy arriesgando mucho y yo sé que estoy arriesgando mucho, entonces es mucho más difícil de autocontrolarse a cuando estoy arriesgando poco. Que en este caso sería muchísimo más fácil el autocontrol. Ese es un muy buen tip que es psicológico y además de gestión de capital. Define tus reglas antes de abrir una operación. Entonces, en este caso, lo que yo hago es conscientemente, por ejemplo, lo que yo hago cuando voy a entrar, yo digo, yo entro si pasa esto y si pasa aquello. Entonces, eso es lo primero que yo hago para establecer cuándo sí entro y cuándo no. A su vez, por ejemplo, yo con el objetivo de precio, ya estoy, antes de colocar mi orden, ya estoy diciendo, bueno, yo pondría mi stop aquí y mi take profit lo pondría por aquí. Y entonces yo antes de entrar ya estoy colocando las reglas a la entrada que yo voy a hacer. Lo único que yo necesito para cumplir con eso que yo acabo de decir se llama disciplina. Y esta disciplina tiene como base el compromiso que yo tengo con esta labor que estoy haciendo. Yo tengo que comprometerme, y esto es muy importante lo que voy a decir, yo tengo que comprometerme a cumplir al pie de la letra con mi plan de trading. Mi compromiso es a cumplir al pie de la letra con mi plan de trading y no mi compromiso es con ganar. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo me comprometo con ganar, o sea, cuando yo busco ganar y mi única preocupación es que, bueno, ya quiero ganar porque bueno, necesito la plata, porque yo pensé que esto iba a ser más fácil de lo que en verdad es. Esa necesidad de ganar va a hacer que yo sea imprudente. Entonces voy a tratar de arriesgar más porque necesito ganar. Si pierdo una o dos, tengo que arriesgar el doble en la siguiente para recuperar. Entonces, si mi compromiso es con ganar, esto no va a funcionar. El autocontrol va a ser muy difícil porque el autocontrol va muy en coherencia con mis objetivos. Si yo quiero ganar, pues mi autocontrol va a ser muy difícil de llevar en esto del trading. Pero si mi compromiso es con cumplir el plan, ahí sí se vuelve ya un poquito más fácil de llevar porque yo sé qué es lo que tengo que hacer y yo me comprometo con hacer entradas de calidad. Ese es mi compromiso, hacer buenas entradas, entradas que si yo las veo, por ejemplo, mañana yo la vea y diga, sí, efectivamente, si se devolviera el tiempo, yo volvería a entrar. Ese es un muy buen indicador que yo estoy comprometido, es con mi calidad en entradas y no con ganar. Entonces, ese es un gran tip. Comprométanse con el plan y no se comprometan con ganar, porque si se comprometen con ganar van a terminar perdiendo. Bueno, otro tip interesante es aprende a tolerar la incertidumbre sin actuar impulsivamente. Entonces, el trading es una actividad que nos exige estar la mayor cantidad de tiempo. Si ustedes notaron la entrada del día de hoy, calculo yo que duró unos 15 segundos y yo duré más o menos unos 30, 40 minutos esperándola. Entonces, aprender a manejar esa espera es lo que nos va a llevar a ser rentables en el largo plazo, a ser pacientes, y no solo eso, sino que también tengo que aceptar que como puedo ganar, puedo perder. Entonces, son dos cosas diferentes. Una parte es tener como la paciencia para esperar
en que en el momento menos indicado llegue la entrada, y la otra parte es esperar y ser consciente que yo puedo, así como puedo ganar, puedo perder. Entonces, esa es la razón por la que yo, cuando voy a comenzar a operar, me digo a mí mismo, pongo en contexto mi mente, le digo que yo acepto de entrada que puedo perder eso que estoy arriesgando. Yo me lo digo a mí mismo. Hoy en el caso del live lo dije en voz alta, pero pues por lo general cuando yo estoy solo, pues simplemente me lo digo a mí mismo, y le digo a mi mente que se prepare porque es posible que lo perdamos. Entonces yo le estoy diciendo a mi mente que estamos en una actividad donde no vamos únicamente a ganar, es también muy posible perder. Esto es bien importante, tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre, y como se los he dicho en otros lives, partes de aprender a lidiar con la incertidumbre se mejora a través de operar durante mucho tiempo. Por eso es que yo digo que la parte número uno que debe buscar un trader cuando está comenzando no es ganar, sino no quemar cuentas, mantener su cuenta el mayor tiempo posible, porque de esta manera su mente se va a ir adaptando a este mundo del trading, y así van a disminuir muchos de los impulsos como la revancha, como el FOMO, van a ir disminuyendo de a pocos, y así el autocontrol va a ir mejorando en muchos aspectos. Evalúa la calidad de tus decisiones y no solo el resultado, es lo que les estaba diciendo ahorita. Yo tengo que comprometerme no con ganar, porque el error que yo veo como psicólogo en muchas de las personas que hacemos trading es que están comprometidos con ganar y no se comprometen con hacer entradas de calidad. Entonces es muy paradójico, porque mientras más se comprometan con querer ganar, más van a perder. Es importante calificar nuestro desempeño por la calidad de nuestras entradas y no por el resultado de nuestras operaciones. Eso es demasiado, demasiado importante. Es por eso que, por ejemplo, yo en mi bitácora tengo una casilla donde yo evalúo cómo estoy ejecutando. Si yo ejecuté la entrada bien, si yo ejecuté la entrada mal, así yo haya ganado, ahí le coloco incorrecto, porque debo aceptar que esa entrada no debió de ser así, así haya ganado. Y eso es lo que a mí me importa, que ahí diga correcto. Cuando está correcta la entrada, yo le coloco correcto, la dibujo de color y la pinto de color verde. Y cuando está incorrecta, la pinto de color rojo, que es una forma visual también de decirle a mi cerebro que es como un reforzamiento, se llama en psicología, como un premio. Cuando veo el color verde, yo sé que hice muy bien, entonces como que muy bien, estuvo muy interesante la entrada del día de hoy. Pero cuando veo el color rojo es como una especie de autocastigo para decirme, estuvo mal, tengo que estar más concentrado. Entonces, es importantísimo la calidad y no tanto si la operación ganó o perdió. Y registra tus operaciones y analiza tus impulsos para aprender de ellos. Entonces, como se los digo también en los lives, tenemos que tener un diario de emociones, tenemos que registrar en él lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y qué me llevó ese pensamiento y esa emoción a ejecutar. Lo que pasa normalmente, yo como trader, cuando una persona me dice, ejemplo, es que yo corro el stop cuando veo que el precio se me va acercando. Lo que yo voy a hacer es, o sea, esa es la conducta, pero entonces lo que yo voy a hacer es entrar a evaluar qué está sintiendo y qué está pensando. Porque una conducta tiene una estructura. Primero pensamiento, un pensamiento inicia todo el proceso, luego seguimos una emoción, y por lo general siempre terminamos actuando de alguna manera. Entonces yo cojo el proceso al revés. Si veo una acción que está incorrecta, entonces me voy hacia atrás y digo, bueno, entonces ¿qué sintió y qué pensó? ¿Qué está pensando? ¿Por qué hace eso? Y ya lo que hacemos es comenzar a trabajar sobre esos pensamientos, para que al cambiar pues, la estructura del pensamiento, cambia la conducta, que es la que se produce después de ese pensamiento. Esto ya es un tema psicológico un poquito más profundo, pero necesitamos nosotros registrar nuestras operaciones y nuestras emociones durante la operación, y más si yo veo que yo tengo un problema, como el que acabo de decir de mover el stop, de ampliarlo. Cuando yo hago eso, tengo que saber muy bien qué fue lo que pensé para hacer eso y qué fue lo que sentí, para poder tener un punto de partida para comenzar a trabajar. Entonces, la idea clave de esta última
es el autocontrol, no aparece por fuerza de voluntad, se desarrolla mediante práctica, repetición y conciencia de tus propios impulsos. Entonces es lo que les decía, nosotros tenemos que mantenernos operando, operando y operando, y esa práctica repetida durante mucho tiempo nos va a llevar a la maestría de nuestros impulsos. Y otro aspecto supremamente importante es sacarnos de nuestra mente, que me parece una gran reflexión y una gran moraleja, sacarnos de nuestra mente la idea de que venimos a este mundo a hacernos millonarios, lo que vendría a ser controlar nuestras expectativas, sacarnos de nuestra mente esta idea de volvernos millonarios de un día para otro y preguntarnos si de verdad esto nos apasiona, si de verdad analizar gráficas nos gusta, si de verdad a mí me gusta estar metido en una plataforma revisando gráficas, si a mí me gusta analizar mis estadísticas cada cierto tiempo, si a mí de verdad me gusta eso, pero porque me gusta de verdad, porque a mí me gusta, puedo pensar en un futuro en esto. Si yo únicamente hago esto por esta idea de ser millonario rápido, estamos viendo el trading de la manera que no es, y por lo general los resultados van a ser muy, muy malos. Entonces tenemos que sacarnos de la mente esa idea y concentrarnos en hacer entradas de calidad, en ejecutar nuestro plan lo mejor posible, que es lo que nosotros podemos hacer, porque pues el mercado decide si nos saca ganando o nos saca perdiendo, pero nosotros no tenemos control de eso, y mientras más nosotros nos resistamos a esa realidad que nosotros no tenemos control del desenlace de la operación, sino que únicamente yo tengo control de lo que yo hago para tomar esa operación, en esa medida es en la medida que yo voy a lograr tener éxito y mejorar el autocontrol. Entonces, bueno, traders, eso fue todo por el día de hoy. Si el tema de este video te ayudó y quieres seguir profundizando en el tema del psicotrading, por acá te dejo un video donde te muestro cómo controlar la ansiedad en el trading. Así que en este video nos vemos.